Bienvenidos a esta charla técnica denominada Selección de pozos para rehabilitación. Mi nombre es Gustavo Adolfo Sáez y los estaré guiando durante estos 30 minutos de charla para después llegar a un ciclo de preguntas y respuestas. Inicialmente veremos estos 30 minutos, va a haber un chat donde puedes formular tus preguntas y en el ciclo de preguntas y respuestas serán contestadas. El contenido, veremos rápidamente una introducción a lo que es la rehabilitación y completación de pozos, manejo de datos, datos de perforación, de yacimiento, de geología, de superficie, datos de petrofísica, es decir, la integración de ellos, las propiedades del yacimiento, la integración con otras disciplinas, la selección de los candidatos o la construcción de la cesta de pozos y finalmente la presentación de resultados. Para la selección de pozos a rehabilitar y a reacondicionar debemos tomar en cuenta el manejo de todas las propiedades del yacimiento, presiones, fluidos, porosidades, permeabilidades, isopropiedades, integrar con las diferentes disciplinas, geología, producción, rehabilitación, perforación, entre otras, construir una cesta de candidatos y finalmente presentar los resultados. En cuanto al manejo de datos, recordemos que es un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por yacimientos, geociencia, perforación, producción, superficie, dentro de las cuales hay un listado gigante de personal, entre ellos ingenieros de petróleo, petrofísicos, geólogos, geofísicos, geomecánicos, químicos, ingenieros mecánicos, civil, ingenieros químicos, técnicos, y probablemente me quedo corto con la lista de personas que integran todos estos equipos. Ellos son los responsables del manejo de estos datos. Iniciemos con una analogía que yo uso desde hace varios años. Están viendo en pantalla unas naranjas, una máquina de estas mágicas exprimidor de jugo, que ustedes introducen la naranja, ella llega, la pica por la mitad y extrae el zumo o jugo de naranja. La analogía es que si tenemos nuestros datos de yacimientos bien calibrado, bien chequeado, datos de pozo, de sísmica, mapas, geología, fluidos, viscosidad, densidad, presiones, entre otros, utilizamos una estación de trabajo y eso nos va a dar como resultado un modelo. Finalmente vamos a obtener los barriles de petróleo, el gas y las divisas que buscamos. Pero ¿qué pasa ahora si esas naranjas no están buenas del todo? La máquina no va a ser capaz de distinguirlas, simplemente el intérprete o el operador llega, introduce las naranjas allí y ella de igual forma va a hacer el jugo, pero ahora el jugo no va a estar 100% en condiciones de beber. De igual forma pasa con los datos. Si hay una distorsión con los datos, si no los hemos calibrado, si no hemos verificado cada uno de esos datos, la estación de trabajo simplemente los va a procesar y voy a obtener mi modelo, pero esta vez obtengo petróleo y gas y divisas, no lo sé. Hay un alto riesgo, hay una alta incertidumbre por no haber verificado los datos. Entonces, ¿de qué datos estamos hablando? Principalmente de los datos de pozo, registros eléctricos, núcleos, pruebas de producción, cromatografías, historia de perforación fundamental, en el caso de los ingenieros de petróleo, este es digamos el brazo derecho, y vamos a ir a ver uno a uno. Con respecto a la ficha historia de pozo, esta es la tarea básica de todo ingeniero, ¿no? Debes agarrar y hacer el resumen en detalle de ese pozo, porque recuerden que el pozo no lo vemos, o sea, lo que vemos es las válvulas, el arbolito de Navidad en superficie, pero todo lo que está en el subsuelo no se ve, no se observa. Entonces debemos detallar, porque a la hora de ir a hacer una rehabilitación, simplemente vamos, no ir a ciegas, porque no es de esa manera, sino ir con una ficha, un resumen, con todas las cosas y accesorios que están allá adentro. De esa manera le va a permitir al personal de rehabilitación ir con las herramientas adecuadas, ir punto a punto. Por eso esto es fundamental. Continuando con el manejo de datos, los registros eléctricos son fundamentales. Debemos tener un inventario. Lo mínimo que debe hacerse es un inventario en la cual se resaltan estos dos aspectos. La elevación de la mesa rotaria, esto es un dato, aunque muy sencillo o trivial, es fundamental para las operaciones. De igual forma, las curvas que nosotros vamos a manejar, en este caso las de litología, gamma ray SP, las de fluidos, resistividad, el caliper va acompañado con las de litología
el Robí, lo que es densidad y porosidad. Y bueno, por supuesto, si hay la parte sísmica, también juega un papel importante. Ahora vamos a ver por qué la elevación de la mesa es necesaria. Aquí vemos un esquema de algunos tipos de pozos, tanto en tierra como costa afuera, pero vamos a observar este pozo vertical y la elevación de la mesa son 130 pies. Imagínense que por X o Y, que siempre pasa, hay una mesa diferente, 120 o 140. Ese dato salió de donde no sé, pero está y no fue validado. Ahora vamos con el registro eléctrico. Este es un triple combo que está compuesto por litología, gamma ray SP, caliper, diámetro de la mecha, resistividad en escala logarítmica y densidad neutrón. Entonces hacemos nuestra interpretación, vemos que aquí hay algo de caverna, eh, común en el área de las arcillas, ahí están las arcillas, vemos las arenas yacimiento y el área que está abierta. Esto ya fue cañoneado. Recuerden que estamos en rehabilitación. Ya esto fue cañoneado, ya esto está produciendo o simplemente el pozo dejó de producir. Y dentro de la propuesta vamos a hacer un cañoneo adicional de 8 pies hacia el tope de esa arena. Probablemente lo que vamos a producir es gas y es un pozo de gas. Pero ¿qué pasa si la elevación de la mesa está mala? Bueno, en el mejor de los casos voy a recañonear esa zona, porque estamos hablando de una diferencia de 10 pies y lo que yo voy a cañonear son 8. Pero el otro escenario es que simplemente cañonee la lutita o apenas logre morder un poquito la zona que yo quiero. Ahí empieza todo el mundo a dar carreras porque el pozo no produjo. ¿Qué pasó? Si tiene presiones, si habían fluido, ¿por qué falló? Pero está fallando por un dato sencillo, la elevación de la mesa rotaria. Dentro de los registros eléctricos, aparte del triple combo que acabamos de ver, hay dos importantes también que son la geometría del hoyo, ver cómo está el hoyo, porque esto influye. Nosotros nos basamos mucho en las herramientas de contacto, sobre todo en densidad. Ella va pegada a la cara a la cara del pozo, a la pared del pozo. Y si el hoyo está si no está en calibre, si hay cavernas, pues simplemente los datos que yo estoy leyendo ahí no son confiables del todo. Hay unas correcciones que se hacen, pero no es lo ideal. El segundo registro que vemos acá es el registro de cemento. Esto para cualquier, bueno, desde el inicio del pozo es necesario. ¿Por qué? Porque yo debo garantizar de que exista sello en la parte superior y en la parte inferior de mi yacimiento, lo mínimo. Eso garantiza de que no se van, a la hora de cañonear, no van a haber fluidos de otras zonas que no sean del yacimiento. Con esto resumo que si hay una buena cementación y de alguna u otra forma yo obtengo agua en este pozo, esa agua debería ser del yacimiento, no debería venir de otra zona. Ahí es donde juega importancia los diagramas de Stick, que debemos tener caracterizada el agua de yacimiento. Esta fórmula todos la conocemos, lo que es el POES, y se trae acá porque tiene dos elementos que son, digamos, principales dentro de la ecuación, lo que es la porosidad y la saturación. Para la porosidad nosotros debemos estar actualizando constantemente a medida que vamos perforando las propiedades y el modelo, donde ubicamos las mejores zonas con las porosidades, las mejores porosidades y las mejores permeabilidades. Si estamos rehabilitando y la zona amarilla o la zona verdosa son las de menor porosidad, bueno, les recomiendo buscar primero en orden de prioridad los pozos que están en las mejores zonas, en las zonas con mayores porosidades, con mayores propiedades petrofísicas. En cuanto a la saturación, tenemos la presión capilar y la capilaridad. El ejemplo, para quien no está muy relacionado con la capilaridad, es, recuerden cuando uno toma una bebida, un refresco y le introduce un pitillo, como lo llaman en otros países, pajilla, o el nivel de ese refresco va a estar más alto en el pitillo que en la botella. Simplemente porque estamos introduciendo un capilar. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, aunque la permeabilidad no está directamente en la fórmula, sí está en la presión capilar. A medida que tengo menos permeabilidad,
voy a estar más alto con el contacto de agua, y a mayor permeabilidad mi contacto de agua va a ser menor, o sea, voy a estar más distante. Esto quiere decir que si yo tengo una zona con muy bajas permeabilidades, la probabilidad de producción de agua o de saturación de agua es mayor que en una zona que tenga mejores permeabilidades. Nuevamente, si yo tengo un modelo de permeabilidad, si tenemos un modelo de permeabilidad, simplemente vamos a ubicar los pozos que estén en las mejores zonas. Comportamiento de presión. Este es el comportamiento de presión de un campo, de un yacimiento, y vemos cómo ella va declinando. Acá hubo una recuperación, una inyección, un mantenimiento de presión, y bueno, hizo una especie de plató, pero paró el mantenimiento y sigue declinando. Normalmente todos los yacimientos los vamos a conseguir aquí. Difícilmente vamos a conseguir un yacimiento que esté en su etapa inicial, a menos que estés en un proyecto, en un campo nuevo. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de yacimiento, si alcanzó la presión de burbujas, si alcanzó la presión de rocío. Eso también va a influir a la hora de un candidato. Con respecto al comportamiento de producción, vean, este gráfico tiene dos grandes áreas. Tenemos la producción en años, aquí desde el 1952 al 2016, y desde 0 a 35.000 barriles, y vemos dos áreas. Un área tradicional que no llegó a producir más de 5.000 barriles en promedio, ¿no? Porque acá llegó a un pico al inicio, cercano a los 15.000, pero en promedio cualquier pozo que esté aquí va a ser un pozo de baja producción por la naturaleza del yacimiento. Esto fue una nueva área que dio un boom. Miren, pasamos de promedio 5.000 a promedio 20.000 por lo menos. Entonces el conjunto de pozos de acá me va a dar mejores resultados por su naturaleza que el de acá. Y ahí es donde vamos a la hora. ¿Por qué muestro esto? Porque si vamos a calcular un potencial, si es del área tradicional, no podemos usar potenciales de esta. Ni el gerente puede esperar que si este pozo es de 1.000 barriles, rehabilitando un pozo de acá voy a obtener 1.000. Obtendré 100, 50, pero no 1.000. Ahora veamos el comportamiento de producción de un pozo. De igual forma, esto es necesario a la hora de rehabilitar. ¿Por qué? Porque, ya vimos, mira, este pozo promedio tiene 900 barriles. Producía bastante gas y de repente irrumpió el agua. ¿Qué pasó? Bueno, ahora está inactivo. ¿Por qué? Porque el pozo vino en agua. Vamos a ver de dónde sale el agua. Y aquí empieza el trabajo del detective. ¿Por qué irrumpió el agua? ¿Qué trabajo se hizo que hizo que el pozo empezara a declinar producción? Aunque aquí pasó un efecto positivo, ¿no? Si yo estaba produciendo petróleo y de repente el agua hizo que el gas declinara. Sigamos la producción del yacimiento. Tenemos que analizar qué están produciendo nuestros pozos. Porque si nosotros producimos petróleo, la presión está declinando y le estoy sacando el gas, que es la fuente de energía, tenemos problemas. Fíjense estos pozos. Mira el pozo 4, el 5 y el 7, el 3 incluso. La cantidad de gas que me están produciendo. O sea, este pozo está por el orden de los 11 millones de pies cúbicos, 9 millones de pies cúbicos, 7 millones de pies cúbicos, 6 millones de pies cúbicos. Y hay que hacerse la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo con el gas? ¿Hacia dónde va ese gas? ¿Lo estoy aprovechando? ¿Lo estoy reinyectando? ¿Lo estoy usando? ¿O lo estoy quemando? Si eso es así, hay que evaluar. Aunque normalmente no se permite tocar un pozo que esté en producción, pero debemos dar las alertas sobre esto. Ahora vamos a un ejemplo con respecto al fluido. Se perforó el primer pozo en la zona, en el yacimiento, en este campo, y este me permitió ver el contacto gas-petróleo. Esto fue en el año 1952. No puedo ir más allá con este pozo, no sé hasta dónde llegue el límite o la pierna de petróleo. Viene toda una campaña de pozos tratando de ubicar la extensión del yacimiento, ver hasta dónde llega. Hasta que perforamos el pozo que llegó y obtuvo el contacto de petróleo. Aquí. 3 años después conseguí mi contacto agua-petróleo. Eso quiere decir que toda esta es la pierna de petróleo y esta es la pierna de gas. Pero vamos a ver qué pasó 20 años después. Estas son las condiciones actuales de ese yacimiento. Ahora, esta pierna de petróleo ya no es tan grande como era. O sea que si vamos a buscar un pozo y vamos a ofrecer barriles, yo debería estar
entre el pozo 8 y entre el pozo 11, no en esta área. Y más aún, yo aquí no estoy tomando en cuenta, yo aquí estoy viendo que el contacto de agua no se movió. Así que probablemente estos pozos tengan mucha agua. O sea que me quedarían nada más estos que están aquí o los cercanos a ellos. Por eso es importante hacer una sección de fluidos, hacer un modelo donde estén los fluidos integrados para la hora de tomar decisiones. Ya vimos la sección de fluidos, pero ahora vamos a ver este ejemplo. Estos son dos pozos, esto es un campo real. Uno fue perforado en el año 92 y otro en el año 2005, es decir, 13 años después. Ahora veamos lo que es el drenaje en un pozo. Y es por eso que el manejo de datos es fundamental. ¿Por qué? Porque el registro eléctrico que se toma es del año, el mes, el día y la hora en el cual fue corrido. Pareciera y sonara lógico, pero muchas veces vemos un registro y nos engolosinamos, como los niños cuando ven un caramelo. Ahora mira todo el petróleo que hay aquí. Ojo, un momento, ten cuidado. Y este es el ejemplo. Tenemos el Pozo 1 del año 1992 y 13 años después, un pozo más arriba en la estructura, oígase bien, más arriba en la estructura, quiere decir, de acuerdo al orden de los fluidos, tenemos de abajo hacia arriba, tenemos agua, petróleo y gas. Es decir, si yo, este pozo que está aquí, que me está mostrando full petróleo o full hidrocarburos, estructura arriba, 13 años después, pasó algo. Miren las curvas ahora de resistividad. Resulta ser que este pozo está sufriendo drenaje y bastante bien, porque en verdad sus reservas han sido drenadas. Aquí hay petróleo todavía, pero ojo, con alta saturación de agua. Entonces lo que estamos viendo es una muestra del día, la fecha, la hora en que fue tomado. Y con esto hay que tener sumamente cuidado a la hora de proponer un pozo. Si yo propongo un pozo aquí, en medio de estos dos, o debajo de este, para esta zona, ¿qué creen ustedes que voy a obtener? Petróleo. Yo tendría cuidado con eso. Las amigas arcillas. Caolinita, clorita, hilita, esmectita. A la hora, ¿por qué están aquí? Bueno, son parte del yacimiento, son integrantes de la familia. Están dentro de nuestros yacimientos. Están en las zonas superiores, intermedias. Entonces, dependiendo del tipo de arcilla, voy a obtener un resultado. Estas migran, estas se hinchan y taponan y derrumban. Estas, bueno, las menos, digamos, las menos que afectan son estas. Sin embargo, a la hora de hacer una limpieza, una estimulación, debemos contar con un análisis mineralógico. Esto es básico para una rehabilitación, porque vamos a ir a inyectar fluidos y esos fluidos debemos ver si son o no son compatibles. Si no tengo un análisis mineralógico, probablemente nuestros amigos de geología tengan un gamma ray espectral. Con un gamma ray espectral podemos determinar qué tipo de arcilla está presente en mi yacimiento, porque en realidad a la hora de una rehabilitación nos interesa es el yacimiento, lo que esté allí, y eso le va a permitir al químico, le va a permitir al hombre de rehabilitación saber qué mezcla de fluidos va a inyectar al yacimiento y no lo van a dañar. En cuanto a la integración con otras disciplinas, bueno, tenemos del equipo de producción que ellos se encargan de hacer el análisis nodal. Y esto es un valor agregado bastante importante porque hay dos maneras de determinar, o hay varias maneras en realidad de determinar el potencial de un pozo. La válida para una propuesta es formalmente un análisis nodal que me diga cuál es la oferta y cuál es la demanda y cuánto el yacimiento puede aportar sin yo dañarlo. Porque si yo supero, de acuerdo a este análisis, esto es un pozo de gas, si yo supero estos 2 millones de pie cúbico diario, el yacimiento es capaz de darlo, pero voy a generar consecuencias allá abajo. Y consecuencias que muchas veces no tienen retorno. Pero la otra forma es ver lo que llaman normalmente la vecinología. Vamos a ver cuánto están produciendo mis vecinos, mis pozos vecinos. Ok, aquel produce 2,5, aquel produce 1, aquel produce 3. Entonces, dependiendo del área, recuerden que tenemos modelos de permeabilidad, de porosidad, de isopropiedades. Tenemos que ver dónde están los pozos. Ah, mira, pero es que el que produce 3 millones o el que produce 5 millones está en las mejores zonas de porosidad y permeabilidad. Evidentemente él va a producir mejor. Si mi pozo que yo voy a rehabilitar está en una zona
medianamente buena, no puedo esperar y ofrecer 3 millones o 300 barriles. Porque después que se invierta esa cantidad de dinero, que ojo, no es una inversión, es un gasto lo que vamos a hacer, a menos que vayamos a adicionar un área, me van a quitar la cabeza. Si yo ofrecí 300 barriles y vienen 50, bueno, va a haber problemas. Dentro de la integración con otras disciplinas también debemos tomar en cuenta la cromatografía. Mi pozo debería ser el mejor candidato. Y para que sea el mejor candidato tiene que ser el mejor estudiado. Yo tengo que ver todo lo que tiene el pozo. Y si ese pozo, si yo consigo pozos a la cesta que tengan y que se aproveche, ¿no?, un buen contenido, un GPM alto, como por ejemplo esto es dinero para la petroquímica. Esto es lo más buscado. Esto es un pozo que va a dar calidad de fluido, o del gas o del gas que se extraiga de allí vamos a obtener unos líquidos preciados. Llegamos a la parte de rehabilitación. Debemos hacer, digamos, el match. Este diagrama mecánico debe estar construido a detalle, tanto del equipo de yacimiento con rehabilitación, que son los que van haciendo los trabajos, debe estar lo más actualizado posible y hacer match con geología, con petrofísica, con las demás disciplinas. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este pozo está produciendo, esta zona está sellada con un tapón de hierro, probablemente haya agua, no sabemos, o debemos saberlo, mejor dicho, probablemente esto lo que tiene es agua. Estamos proponiendo este intervalo a nivel de lagunillas inferior, que sería esta zona que está acá, y un intervalo que no está mostrado en la gráfica a nivel de lagunilla. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Aislar mi SOA con un tapón de hierro a 5140 y venir a cañonear estas dos áreas. En estas dos áreas está hecho a propósito. Aquí hay un detalle. Aquí hay un doble revestidor y normalmente no hay garantía. Primero que nada debería haber garantía de que aquí haya cemento y que el cañoneo vaya a atravesar este revestidor de 5,5, el cemento y el revestidor de 7,5 para llegar y atravesar la formación. Bueno, sí se hacen trabajos, pero no está muy claro. Entonces las propuestas deberían venir bien detalladas o no tener todo digamos, todo el potencial esperando que salga de esta área, sino del área de abajo. Esquema de manejo. Estamos en yacimiento. Cualquiera diría, pero bueno, ¿por qué me interesa a mí el esquema de manejo? Si total, yo lo que estoy haciendo es una propuesta. Bueno, efectivamente, señor, si usted hace una propuesta y su pozo es muy buen candidato, pero está alineado a una estación de flujo, la cual el tanque ya no soporta más producción por cualquier situación que sea y momentáneamente requiere una inversión alta para cambiar esa línea y alinearla a otro tanque o a otra estación de flujo, pues su pozo no va a quedar ahí en stand-by. Y ahí es donde es fundamental conocer el esquema de manejo de tu área, de tu campo, de tu yacimiento e integrar a ese señor, a ese ingeniero que maneja esto y saber, oye, mira, pero esta cesta de pozo que tengo en la estación tal, él me va a decir, mira, no te metas en la estación 3, busca pozos de la estación 2, de la estación 4, que son las que tienen capacidad y disponibilidad de manejo. De igual manera, si tu pozo viene con mucha agua, la estación 4, mira, tiene disponibilidad porque es la que va a la planta de tratamiento y yo puedo llevarme esa agua a través de un vaco. Llegamos al área de selección de candidatos. Después de todo este análisis técnico, van a salir una cesta de pozos que los llamamos candidatos. Van a salir unos que son trabajos de rehabilitación netamente, sin taladro, y otros trabajos mayores que ya implica meter un taladro. Pero todavía, con esta cesta, todavía no se ha decidido quién va y quién no va. ¿Quién decide eso? Bueno, viene ahora la última fase. Validé, hicimos todos los análisis técnicos, pero ahora debemos llegar a un análisis económico. ¿Realmente el trabajo es rentable? ¿Realmente se paga en el tiempo? ¿Esa tasa de retorno viene de vuelta? O sea, su valor de presente neto es positivo. ¿O su tasa interna de retorno es a cuánto? ¿A un año? ¿A 2 años? ¿A 3 años? ¿El proyecto es viable? Bueno, este es, digamos, el último eslabón que me permite avanzar con esa cesta de pozo. Bien, en cuanto a la presentación de resultados, de todo el análisis técnico nosotros hacemos una propuesta, hacemos un informe y todos los soportes que vienen atados con ello. Pero debe existir un cuadro, resumen, ya categorizado. La alta gerencia lo que le interesa es el trabajo que vas a hacer,
en cuánto tiempo lo vas a hacer, cuánto me vas a producir y cuánto me va a costar. Y ahí es donde toman la decisión si el trabajo va o no va. Por lo cual debemos, ya este es el último filtro, ya es lo que se debe entregar para el ejecútese, y debemos tener en cuenta y claro si hay pozos activos o inactivos. Si hay pozos activos, muy justificado el por qué vamos a tocar un pozo, cuánto va a costar, cuánto voy a ganar, si lo intervengo o no, o se toma la decisión, habrá otro que toma la decisión, mira, no, momentáneamente yo no voy a sacrificar, si falla algo, algún elemento, 350 barriles, toca el de 150, pero este no lo toques, aunque se ve muy bueno, muy prometedor lo que vas a ofrecer, vas a incrementar el potencial, pero no lo toques, simplemente le damos jerarquía a los demás pozos. Y esto es lo que una gerencia quiere al final. Si tú tienes los contratos, tienes los equipos, tienes lo que necesitas es comida para el taladro. De esta manera es que se presentan los taladros para que la gerencia de operaciones o de producción funcione como debería ser. Bueno, sé que hay muchos elementos que no están acá. Este es un curso de 40 horas, llevarlo a 30 minutos es complejo, hay muchas cosas que quedaron por fuera. Espero que hayan muchas dudas, que esto les haya despertado la inquietud. Y bueno, gracias por su atención. Eso es todo.